18-17. Dijimos en este viernes de entrevistas íbamos a hablar de la actividad docente, pero a través de un testimonio en primera persona. Estamos acá con Daniela Maíz Ugarte, que ha tenido la deferencia de acercarse a los estudios de FEM Horizonte. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Muy bien, Antonio, y muchísimas gracias por tu invitación. Hablamos habitualmente por WhatsApp, vos me comentás las particularidades o dolores de la docencia, como uno lo quiera ver. ¿Vos hace cuánto tiempo sos docente? Yo hace 32 años que soy docente. 32 años. Una vida. Una vida entera, y sin contar los años en que invertí en mi formación, ¿no es cierto? Como estudiante del profesorado en letras y después en posgrados, maestría, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una vida de estudio para poder trabajar, para poder acceder. Una docente que además se dedicó a perfeccionarse. Esto lo hablaba días pasados con Franco Casasola, Franco, que es docente y además candidato de la izquierda. Pero me decía que una de las particulares... perdón, le gusta a la operadora, a Franco le gusta, me hace señas. Hoy una de las particularidades de los docentes, o problemáticas, es que no pueden estudiar, no pueden formarse porque no le da el tiempo. Tienen que estar corriendo de una escuela a otra, colectivo tras colectivo, o en bicicleta. Hay que sacrificar mucho, porque yo sacrifiqué sábados, domingos, fines de semana, me levantaba a las 5 de la mañana para estudiar cuando estaba haciendo la maestría. Ahora estoy haciendo una segunda maestría, pero ahora yo ya tengo mis hijos grandes. Cuando ellos eran chiquitos, para poder no restarles atención, me levantaba a cualquier hora o estudiaba cuando ellos estaban en un cumpleaños. Mucho sacrificio, mucha vocación. La vocación de la que hablan muchos que no creen en nuestra vocación, porque dicen no trabajan por vocación, piden dinero. No hay que confundir. La vocación está en la pasión que vos ponés en formarte para poder después dictar una disciplina y dar tu 100% cuando estás dando una clase. Claro. No en trabajar gratis. ¿Por qué pensás, justamente de que te tengo a tiro, siempre quise hacer esta pregunta a un docente en vivo, ¿por qué pensás que la clase media o cierto sector de la clase media, a decir verdad, tiene cierto recelo contra el docente? No los trata, principalmente contra el docente de escuelas públicas. Dicen que son vagos, que no hacen nada, que no se esmeran en formarse, que incluso el aseo y justamente la vestimenta no son las adecuadas. Y uno recuerda que no solamente desde la derecha le vienen pegando a los docentes, Milei, Macri, si uno quiere. También Cristina en su momento fue muy crítica a los docentes. O sea, y creo que no son frases en balde, sino se hacen mediante focus group, mediante encuestas que dicen que cierto sector de la sociedad les cae mal los docentes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no entienden su trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que la decadencia sociocultural que viene sufriendo nuestra sociedad se evidencia en uno de los exponentes, es ese, la falta de respeto al profesor, al docente. Hoy cualquier persona quiere discutir temas que ignora, por ejemplo. Lo ves en las redes sociales y la gente escribe con horrorosas faltas de ortografía. Entonces, ¿qué puede opinar del trabajo de un docente una persona que no sabe escribir? Pero por otro lado, creo yo que hay como tal vez, ¿no? En otras épocas fue diferente nuestra sociedad. Mi madre siempre me decía que cuando ella era chica, mis abuelos también me decían, había un gran respeto hacia los docentes. Hay una gran falta de empatía y de respeto hacia el otro, hacia el prójimo. Entonces, bueno, con quien vamos a chocar primero, ¿a quién vemos vulnerable? Yo creo que el docente en este país, no en otros países, yo he estado en otros países y son personas muy respetadas, los profesores. O sea, es un sector vulnerizado, hambreado. Ideológicamente a muchos políticos les conviene que el docente gane poco porque son muchos sueldos a pagar. Es mucha cantidad de gente a la que hay que pagarle el sueldo, y no dicen lo mismo, por ejemplo, respecto de diputados, de senadores, que ganan sueldos opíparos, y nadie dice, vos no escuchás a ninguno de esos. ¿Es como el receptor de las broncas de la gente, el docente, de alguna forma? Posiblemente, porque ¿a quién le pegás vos? O sea, siendo cobarde, ¿a quién le pegás? Al más vulnerable, al más débil. ¿No es cierto? Ahora, uno recuerda otra época, no hace falta volver a esa época, pero
aquel que osaba decirle algo a una profesora, no solamente te daban con un puntero o te hacían poner contra la pared, sino la tunda que te daban en tu casa. En tu casa, sí. Ahora uno ve en redes sociales que festejan cuando agregan al docente. Hace algunos años recordarás niños, porque eran niños poniéndole un preservativo a la cabeza a una docente y prendiendo el fuego en el cabello. Uno dice, o 2x3 viene la madre de algún alumno y quiere abofetear a la docente o al docente, le rayan el auto. ¿Por qué se ha caído en esto, digamos, en este vale todo, en una suerte de anarquía que no hay respeto a la autoridad? ¿Por qué? Creo que es una gran decadencia sociocultural que le conviene a muchos sectores de la política, que no tienen nada para proponer. Entonces, bueno, proponen un descontrol en base a un supuesto concepto de libertad que no es tal, porque donde hay falta de respeto y falta de respeto a los derechos de la persona, no hay ninguna libertad. Entonces, bueno, eso es algo que yo he visto en forma generalizada en mis 32 años de experiencia. Funcionarios ministeriales o mismo ministros que no tienen ninguna capacitación y que son puestos a dedo porque son amigos y sobre todo porque son obsecuentes al político de turno. Y entonces, bueno, que lo peor, que lo más pesado, que lo más turbulento, que lo más violento caiga sobre el que está más abajo, ¿no? Que se corte lo más fino del hilo, ¿no es Ahora cierto? voy a ser políticamente incorrecto, pero en algunos casos uno hasta ve que se justifica ideológicamente esto. Bueno, los alumnos tienen que ser libres, tienen que expresarse. ¿Por defender los derechos de los alumnos hemos ido contra la autoridad del docente? Yo siempre defendí los derechos de mis alumnos. Los derechos a estudiar, los derechos a estar dentro del aula, los derechos a tener acceso al conocimiento y otros derechos que se defiendan en las escuelas, sobre todo en las escuelas que tienen comedores, que es para que el niño además tenga una contención, que coma. Nosotros le hemos buscado ropa a cientos de chicos que no tenían ropa para ponerse o que no venían a la escuela porque no tenían zapatillas. Hemos armado roperos y todo eso es iniciativa docente, del ministerio no venía nada para solucionar esos problemas. Pero yo creo que una cosa es eso, ¿no? Los derechos que se protegen desde las escuelas y de la mano de los docentes, de la iniciativa docente, y lo otro no es libertad ni son derechos, porque como yo le he dicho muchas veces a los alumnos, yo vengo a trabajar aquí. A mí no me gusta que me falten el respeto. ¿Tu mamá trabaja? Sí, mi mamá trabaja. ¿A vos te gustaría que en el trabajo de tu mamá la insultaran, le hicieran burla, le hicieran bullying, le sacaran fotos o la filmaran y eso lo subieran a las redes? ¿A vos te parecería bien? No, por supuesto que no. ¿No? Daniela, ¿cómo está la situación en la provincia de Santa Fe particularmente, donde tenemos un gobernador que directamente habla en contra del docente? No es como en otros lugares que dice, bueno, estamos viendo a ver si le podemos pagar. Acá directamente hablan contra el docente y se ufanan de hacer ajustes y ser duros contra los docentes. Bueno, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de partidismos. Estos son hechos, no palabras. Como cita el viejo proverbio latino, res non verba. Este gobernador hizo su campaña basada en promesas para mejorar la educación de la provincia de Santa Fe. Nosotros veníamos con la gestión de Adriana Cantero, que había sido una gestión muy mala, hay que decirlo, por lo menos en esa cartera. La gestión fue muy mala del gobierno anterior. El de Perotti. En otros planos no puedo decir lo mismo, pero en la rama y la cartera de educación la gestión fue pésima. También con un gran menosprecio de los docentes, con todo el esfuerzo que se hizo por sostener la educación en pandemia. Este gobernador hizo su campaña prometiendo cosas específicamente al sector docente y muchos de los docentes lo votaron. No hizo más que asumir y firmó un decreto por el cual se terminaba con el paso automático de año y se volvía al viejo esquema de repitencia. Bueno, eso fue todo lo que él hizo en el marco de la educación, que primero no representa ninguna novedad, no representa ninguna ventaja, no representa ningún avance psicopedagógico ni social para los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad. No representa nada, o sea, fue todo un acting.
inmediatamente pasó a no pagar la paritaria de enero y febrero de 2024, que eso ya estaba pactado en la paritaria anterior y que el gobierno anterior dejó el dinero, y esos son hechos. Está en la documentación y está presentado ante la justicia por parte de los gremios que este gobierno nos debe ese dinero. Luego pasamos en marzo a no contar con los servicios del IAPOS. Marzo y abril estuvimos sin obra social, Antonio. A nosotros nos sacan un montón de dinero del sueldo. ¿Qué porcentaje le sacan del sueldo? A los activos le sacan el 3,5 y a los pasivos el 4,5, o sea, un punto más. Y no significa que tengamos ningún tipo de beneficio adicional con todas las patologías que vienen después de los 60 años, ¿no? Con la ley. Además, siendo que el pasivo gana menos que el activo. Obviamente. Exactamente. Desde ya, ¿no? Desde ya. Bueno, una vez que se recuperó el servicio, nos encontramos con un montón de carencias que se siguen presentando hasta el día de la fecha, como por ejemplo que los anestesistas no han acordado un determinado monto por las operaciones, entonces el paciente tiene que pagar la anestesia y después pedir un reintegro, prendiéndole velas a todos los santos de que se lo reintegren, porque eso demora meses. Solamente pagan la anestesia si se trata de operaciones de urgencia. Esto es algo que no pasó jamás en toda la historia. No sé cuánto debe estar actualizado, pero 200.000, 300.000 pesos, una fortuna. La anestesia, sí. Estamos hablando de entre 2, 3 millones de pesos. Estaba desactualizado, evidentemente. Estamos hablando en que hay compañeros que han pagado 2, 3 millones de pesos porque tenían la prótesis, porque tenían la operación programada. No es de urgencia, una operación de columna. Tenés la prótesis, tenés la operación programada y no te vas a operar. ¿Cómo evalúas la gestión Goiti, José Goiti, que es el ministro de Educación? Que es alguien que uno puede decir que conoce educación porque es docente, viene de acá, justamente acá a la vuelta, a la Facultad de Humanidades y Artes, o sea, es alguien que cierta formación tiene. Pésima la gestión, por el lado de hacer para los docentes, inexistente. Por el lado de el trato hacia los docentes, pésimo. Lo hemos visto ayer dándole la espalda a dos dirigentes sindicales que se acercaron a hablar con él educadamente. Lo señaló con el dedo y se metió adentro de la delegación de la gobernación ahí enfrente de la Plaza San Martín. Tanta formación para nada, digamos, ¿no? Porque... Mira, yo quisiera ver el currículum del ministro, porque tardó muchos años en recibirse de profesor y no salió nunca de la Facultad de Humanidades. Quisiera ver el currículum, en cuántas instituciones trabajó, cuántos proyectos presentó, qué conoce. Es militante histórico del radicalismo. De la Franja Morada. Sí. Y muchos años en el centro de estudiantes. Yo ya estaba recibida hacía rato y trabajaba como profesora adscripta y él estaba en la puerta con los volantes. O sea que habría que ver cuál es el currículum. De la noche a la mañana una cátedra, después de la noche a la mañana ya fue decano de la facultad. Su actitud hacia la problemática docente es de desconocimiento. Nada más ver en la última gran tormenta que hubo acá en Rosario y en la zona de Funes y Roldán, cómo quedaron las escuelas. Y que nadie del Ministerio de Educación se acercó. O sea, sí, bueno, mandaron un dinero, etcétera, pero acá en las escuelas de Rosario todas se llueven por dentro. Yo trabajé años... He visto videos y hay algunas que son un panorama dantesco. Algo dantesco, realmente. Finalmente voy a concluir con una pregunta políticamente incorrecta, ¿no? Pero, perdón, en otra época, principalmente las chicas, algunos hombres también, ¿no? Muchachos también, pero las chicas salían del secundario magisterio, ¿no? Querían ser docentes, querían enseñar. Sí. ¿Hoy le recomendás a algún chico que está saliendo, alguna chica que está saliendo de secundario estudiar la carrera docente? ¿O por estas peripecias no sirve, digamos? No le va, no que no sirva, no le va a hacer feliz su carrera, digamos. Yo jamás voy a descreer de lo que elegí. Jamás voy a descreer de lo que elegí. Vos fíjate que yo me jubilé y sigo trabajando, dando clases. Yo jamás voy a descreer de mi profesión y de mi vocación. Lo que yo les digo a todos los compañeros y compañeras es que hay que seguir luchando y que no hay que bajar los brazos, que no hay que optar por el camino del individualismo, el cerrar la puerta, de enfrascarte en tu celular, de militar por las redes sociales.
vení, sumate, interiorizate, la información está. Claro. O sea, no tenemos que olvidarnos tampoco a la hora de votar quiénes sumaron y quiénes restaron en la canasta básica del docente. No nos tenemos que olvidar de eso. Bueno, son todos iguales. Ese discurso antipolítica a mí no me convence. No son todos iguales. Vos fíjate, la gestión de Adriana Cantero fue muy mala y las reformas que ella quiso hacer fueron totalmente inconsultas, porque yo estoy segura que si ella hubiera bajado la reforma pedagógica a las bases para que la discutiésemos, todos hubiéramos estado dispuestos a discutir porque hacen falta cambios, pero no del tipo que ella quería hacer. Entonces, bien, yo no descreo de la, digamos, de la docencia como trabajo, pero sí descreo de meter a todo el mundo en la misma canasta, porque, por ejemplo, la gestión anterior no nos tocó la caja de jubilaciones, no tocó el IAPOS. El IAPOS tenía un tiempo de espera de autorización de un medicamento de 48, 72 horas. Hoy estamos hablando de 6 meses. Estamos hablando de una compañera que murió de cáncer y la autorización de la droga le llegó cuando ya estaba fallecida. Daniela, Antonio, estas son todas barbaridades. Sí, increíble. Yo soy diabética, vengo de la farmacia recién, pagué con la tarjeta en 3 cuotas una cuenta de 100.000 pesos, porque tomo varios remedios, y me cobraron un porcentaje de un remedio de la diabetes que no tienen por qué cobrármelo. Ahora, ¿qué pasó? Nadie sabe nada. Te voy a tener que ir a preguntar, a hacer un trámite, perder una mañana. ¿Por qué me cobraron esto? Te meten el perro. Es que ellos van cambiando las reglas a medida que pasan los días. Daniela, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, te agradezco a vos el espacio y también muy agradecido mi grupo, el grupo de jubiladas que trabajamos y no bajamos los brazos con respecto al tema de los reclamos que estamos haciendo. El grupo de jubiladas, que somos todas mujeres, que estamos trabajando en el tema del IAPOS, ¿no? Bien. Porque es muy preocupante esta situación, porque los tiempos burocráticos del IAPOS no son los tiempos de la salud de los afiliados y afiliadas, señor gobernador. Gracias. No, por favor, gracias a vos.